¿Qué más, pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. Con ustedes, el maestro Fide Pupilo Chess, reportando sintonía desde Valledupar, Colombia. Y bueno, como muchos de ustedes ya saben, estuve en Medellín haciendo equipo en la transmisión del evento El Continental de las Américas. Y el gran maestro Pepe Cuenca estuvo acompañándome. Fue una gran experiencia y saludo a todas las personas que me estuvieron escribiendo, apoyándome y felicitándome y les gustó la transmisión en equipo con el gran Pepe. Ahora, normalmente ustedes saben que yo no acostumbro a salirme de mis proyectos, que en este caso es de Akiva Rubinstein, pero he decidido hacer una excepción porque hay cosas excepcionales en la vida, como lo es el caso de el niño de oro Faustino de Argentina, que fue la sensación del torneo, ¿cierto? Y está muy de moda porque con 10 años se logró meter de octavo en el continental, o sea, es el octavo jugador continental, a pesar de que estaba rankeado en la posición 39, tuvo un performance casi de 2.500 en el torneo y además subió 48 puntos de elo, logrando su segunda norma de maestro internacional y posiblemente este año sea un maestro internacional porque viene con un ritmo muy, pero muy bueno. Y la última partida que juega contra el último campeón continental alemán, nacionalizado uruguayo, George Meyer, es una obra de arte en lo estratégico, con un cierre táctico muy, pero muy bonito. Una partida que a mí en lo personal me sorprendió mucho y que le quiero traer al canal, que seguramente ya habrán otros canales que la tendrán en su análisis, pero usted sabe que los análisis con Pupiloche siempre tienen cosas nuevas que aportar. Vamos allá a la partida y dejémonos de tanto hablar. Muy bien, voy a poner aquí la partida entonces. Aquí estamos. Y bueno, Faustino Oro con piezas blancas inicia la partida con E4. No sé qué tanto le prepararon la partida a sus entrenadores, pero lo cierto es que contra E4, casi que indefectiblemente, George Meyer juega la defensa francesa, tratando de entrar, si lo dejan, en la variante Rubinstein, lo cual no es una muy buena idea en un torneo clásico. Bobbini dijo que un jugador de élite debería tener por lo menos 3 aperturas y 3 defensas. George Meyer casi que exclusivamente juega la defensa francesa, lo que le permite a su oponente preparar muy fácil la partida. E6, nada de sorpresa, Faustino Oro habrá dicho, bueno, todo conforme al plan. D4, D5. En este momento es importante no permitir que Meyer entre en su especialidad, que es la idea de Rubinstein, caballo C3 o caballo D2, responder con D por E4, caballo por E4 y caballo D7, la llamada variante Rubinstein, la defensa francesa, con la cual George Meyer tiene muchos años de experiencia y desde que estoy siendo este jugador que tanto en partidas clásicas como en partidas presencial como en online juega estas mismas líneas, yo digo, bueno, normalmente en partidas rápidas, Blitz, estas líneas no tienen mucho efecto, pero en un torneo clásico, en una partida clave como es la última ronda que decide tanto, jugar lo que toda la vida juega puede que no sea correcto y era mejor de pronto probar alguna otra defensa. Por ejemplo, en la primera ronda del torneo, George Meyer llegó a esta posición luego de la variante Rubinstein y jugó H6 y terminó ganando la partida, ¿no? Caballo por F6, caballo por F6, alfil E3, alfil D6, alfil D3, B6, dama E2, alfil B7, enroque largo, enroque corto, caballo E5 y caballo E5, que es la mejor jugada de la posición. Luego alfil D2, dama H4, buena jugada atacando, y luego de dama E4, dama por dama y alfil por... Aquí la amenaza C4 parece de verdad muy molesta, pero George Meyer tenía preparada la fuerte jugada C5 que inmediatamente le da al negro una muy buena posición y George Meyer terminó ganando esta partida que fue la primera ronda del Continental entre Hernández Bermúdez Manuela contra el gran maestro que ahora juega por Uruguay. El truco de la combinación es que ahora C4, que parece una fuerte jugada por esta clavada,
no funciona debido a peón por peón que queda el caballo atacado y luego de caballo F3, como quien dice yo me quito y te dejo el problema, existe torre Fc8 y esto es clavada con clavada, ¿no? B3 sería ya un error grave debido al alfil A3 jaque y luego de rey C2, caballo B4, más bien se pierde el alfil N4. George Meyer terminó ganando esa partida. Por tal motivo, Fausti decide no entrar ahí, lo cual seguramente fue la recomendación de sus entrenadores, y juega la variante de Nisovich. E5, la variante del avance, que bien podría llamarse la variante de Nisovich, porque Nisovich, curiosamente, que entró en esa guerra de ideas con Tarrasch, de donde surge el ajedrez moderno con Steinitz y Tarrasch, y el ajedrez hipermoderno con Nisovich y Reti, ¿cierto? Recuerden que Tarrasch enunció el famoso concepto del abandono del centro. En cambio, Nisoi decía que eso no era ningún abandono del centro, que era una forma de controlar el centro sin ocupación de las casillas. Ahora, cuando Rubinstein se dio cuenta que la variante, perdón, cuando Nisoi se dio cuenta que la variante Rubinstein era muy buena, es decir, el D por E4, empezó a jugar E5 para evitar simplemente la variante Rubinstein. Entonces, mire la idea, a Tarrasch le encantaba que le jugaran la variante Rubinstein. Él decía que era una variante inferior porque entregaba el centro. En cambio, Nisovich la evitaba a toda costa con el avance, ganando espacio. Muy bien, esta jugada tiene un signo de admiración, no porque sea un jugador, sino porque es una muy buena jugada en el plano psicológico. Por ningún motivo hubiera sido bueno que Faustino Oro entre o permita la Rubinstein, sabiendo que Josh Meyer tiene ahí años de experiencia. Yo creo que Josh Meyer le triplica la edad en experiencia a Faustino, solo tiene 10 años, en la variante de Rubinstein. Por eso E5 es una muy buena, entrando en la francesa del avance al estilo de Nisovich. Luego C5, C3, jugadas teóricas y normales, caballo C6, caballo F3. Aquí Josh Meyer quizás trata de confundir al niño de oro con alfil D7. Ahora, la pregunta del millón, ¿dónde desarrollas el alfil que está en F1? ¿En E2 o en D3? Obviamente, la jugada alfil D3 tiene buena pinta, pero Fausti hace la precisa alfil E2. ¿Cuál es el problema con alfil D3? El problema con alfil D3 es que luego de peón por peón, aplicando el famoso concepto de fijar la debilidad en esta francesa, peón por peón, dama B6, aquí la mejor jugada que dan las máquinas y la teórica es volver con el alfil E2, lo cual es una tontería aparentemente, ¿no? Porque acabo de jugar alfil D3 y tengo que volver al alfil E2, ¿qué sentido tiene? Ya, si tú entras en esta posición, quizás la mejor idea es el famoso sacrificio Gambito Milner-Barry, ¿no? Entregando el peón de D4 por alguna ventaja en el desarrollo. Por ejemplo, una partidita modelo de lo que puede pasar en este gambito sería esta. El negro acepta caballo por D4 y dama por D4. Mire la importancia de esta jugada, ya que no existe el alfil B5 jaque a la descubierta. Caballo C3, dama por E5, dos peones de más, a cambio de ventaja en el desarrollo, dama torre 1, dama de 6 y ahora caballo B5, una jugada bastante incómoda, donde ya prácticamente las negras pueden verse forzadas a unas tablas, sí, alfil B6, alfil E3, dama 5, alfil D2, alfil E3 y repetir jugadas. Pero una famosa partida que está en el libro de Hans Müller, Ataque y Defensa, en el capítulo de Catástrofes en la apertura, muestra que luego alfil por B5, que entrega el enroque, alfil por B5 y rey D8, alfil E3, caballo E7, torre C1 y caballo F5, el blanco aprovecha la gran ventaja en el desarrollo que tiene con la siguiente maniobra. Alfil C5 a la dama, dama F4, G3, dama G5 y la sorpresa, dama por D5, una jugada que sin duda alguna es excelente. El truco está en que luego de E por D5, alfil B6 jaque, también buena jugada para liberar la columna C, y resulta que entramos en una posición típica de mate Morphy con torre y alfil. Torre 8, checkmate. Una partida que le quiero poner ahí de ejemplo de que bajar alfil E2 es algo que yo jamás haría, menos en una partida rápida, de pronto una clásica, pero no tendría mucho sentido. Y ya me vería obligado a entrar en el famoso gambito Milner-Barney. Muy bien, Fausti no va a caer en esa trampita que le pone ahí en el orden de jugadas Josh Meyer, así que juega alfil E2.
Esto logra desarrollar la pieza, preparar el enroque y mantiene el punto de 4, que es el punto crítico de la posición, bien defendido. Luego de caballo E7, enroque corto, C por D4. Esta jugada siempre es un dilema para las negras, especialmente cuando el caballo blanco todavía está en B1. Porque la jugada C por D4 por un lado es buena, fija la debilidad de D4, que es el punto neurálgico de toda la defensa francesa en el avance. Pero la parte negativa es que luego de C por D4, el caballo ahora tiene habilitada la excelente casilla C3. Entonces, uno de negras ahí queda en el dilema. Cambio en D4 y le fijo la debilidad o mantengo la tensión y no le permito al caballo jugar en C3. Aquí Josh Mayer decide jugar C por D4 y luego de C por D4, caballo F5. Mire cómo Fausti aprovecha para poder jugar caballo C3. Es una posición aquí donde el caballo juega muy bien desde C3. Torre C8 y en este momento me gusta muchísimo la forma en que continúa Faustino Oro, porque hace una partida muy bonita desde el punto de vista estratégico. Hasta aquí ha jugado un ajedrez muy puro. Formó su centro de peones, desarrolló sus piezas menores, hizo el enroque y va excelente. Es más, hablando del desarrollo de piezas menores, mire que la única pieza que no se ha desarrollado es el alfil. Por eso, en esta posición, Faustino Oro juega alfil G5, una muy buena jugada que ataca a la dama. Aquí hay que decir algo. Tenemos la famosa posición tipo francesa de centro cerrado, donde surge el famoso concepto del alfil malo y el alfil bueno. Un concepto del cual solamente se puede hablar y con mucha cautela, porque un alfil malo puede volverse bueno en cualquier momento. Un alfil malo en estas estructuras de centro cerrado o centro fijo, ¿cierto? Como dicen algunos, centro bloqueado, es el que golpea con su propia cadena de peones. Desde esa óptica, el alfil de G5 de Fausti es su alfil malo. El alfil malo de la francesa, pues ya todos lo conocemos, que es el alfil que está en D7. Un ideal estratégico sería intercambiar mi alfil malo, en el caso este, el alfil de G5, por el alfil bueno. Por tanto, sería bastante agradable que aquí Meyer hubiera jugado alfil E7. Ya que luego de alfil por E7 y dama por E7, dama de 2, qué bonito, ¿no? Jugando un ajedrez muy cristalino, conectando las torres, etcétera. Las negras estarían por lo menos en una inferioridad posicional, ya que tienen un alfil malo contra un alfil bueno, que es el alfil de E2, ya que el alfil de E2 no se estorba con sus propios peones, mientras que el alfil de D7 se estorba con sus propios peones, aplicando un concepto que yo he llamado redundancia posicional. ¿Por qué? Porque si el alfil es blanco y todos los peones están en blanco, eso genera una redundancia en las casillas blancas y tanta exageración de control en casillas blancas genera un déficit de control en las casillas negras. Por ejemplo, mire, la casilla C5, que es una casilla clave, si un caballo blanco llega ahí, solamente está la opción de B6 para quitarlo, mientras que si un caballo negro trata de ir a C4, siempre tendré la opción de capturar. Ese es un concepto que lo explica también Grau en el tomo 3 de Grau cuando habla de configuraciones de peones, ¿cierto? Y también lo enfatiza en el tomo 4, Estrategia Superior, donde dice que el alfil malo no solamente es malo porque su movilidad se vea, bloquea, sino también porque deja en déficit las casillas débiles del otro color. Así que hubiera sido muy bueno para Faustino llegar a una posición como esta. Debido a eso, George Meyer lo evita y George Meyer a alfil G5 responde con dama B6, presionando la debilidad de D4. Aquí, única jugada, caballo A4, podríamos poner un signo de admiración, pero en realidad es que es única jugada. Y luego de dama A5, alfil D2 poniendo a la dama en un dilema, ¿no? Volver a C7, que torre C1 ahí en algún momento me puede molestar, o jugar alfil B4, que es una forma de lograr lo que se quería con la jugada alfil E5, provocar alfil E7. Aquí no se provocó alfil E7, pero sí se provocó alfil B4. Luego de alfil por alfil, dama por A3 y dama E7, es ciertamente parecida esta posición a la que vimos ahorita, solamente que en lugar de dama de 2, que fue la que dije en la variante anterior, en lugar de dama de 2, mírela aquí, se jugó una 3.
Pero lo importante que es el cambio de los alfiles se ha logrado. Normalmente en la defensa francesa muchas veces el negro trata de evitar el cambio de alfiles de casillas oscuras porque es un cambio que posicionalmente siempre termina favoreciendo a las blancas. Para darles un ejemplo, en la variante cuando se juega con caballo C3 y caballo F6, luego de alfil G5, hoy en día se sabe que alfil E7, aunque es jugable, le permite al blanco un cambio favorable. Inmediatamente E5, caballo F7 y alfil por, dama por con F4. Entonces miren, todos los peones de las blancas en color negro no redundan, sino que trabajan en equipo y se complementan con un alfil de casillas blancas. Mientras que el alfil de casillas claras del negro sí está redundando con su cadena de peones. Al punto de que, por ejemplo, aquí ya la jugada C5 es un error estratégico por caballo E5 que amenaza el doble en C7 y el doble en D6. Entonces, pupilo, vamos a aplicar aquí la hidratación del deportista. Mire usted ya el tema de las debilidades de color negro y por qué el cambio del alfil negro favorece al blanco. Esto es solamente un ejemplo para mostrarle que hoy en día se prefiere en lugar de alfil E7 tomar peón por peón, entrando en una transposición a una formación tipo Rubinstein. Ahora, volviendo a la partida de Fausti, me gustó muchísimo la maniobra iniciada con la jugada alfil G5. Caballo A4, alfil de 2, objetivo logrado. A3, dama E7 y ahora el caballo vuelve a C3. Bastante avanzado lo que hace aquí Faustino, sorprendente para un niño de 10 años. Yo no sé si todo esto hacía parte de su preparación, pero lo que sí sé es que fue jugado muy fino. Ahora también tiene que cuidarse, como lo dije en el ejemplo, de la maniobra caballo B5 y caballo D6. Por eso se juega A6. Pero entonces note este detalle. Alfil de casillas claras para las negras y mire la redundancia posicional que de los 8 peones, 7 están en casilla de color blanco. Y el alfil, ¿cierto? Está bastante mal ahí en la posición. Ahora, grábese ese concepto. Redundancia posición. Uno de los problemas típicos en la defensa francesa. ¿Qué hago con el alfil malo que me queda en D7 o en C8? Aquí es una posición donde sin duda alguna las blancas tienen un juego más cómodo. Es cierto que la computadora puede decirte que aquí hay una igualdad, que todo esto, pero humanamente hablando uno sabe cuándo alguien juega más. Ahora Fausti juega dama de 2, una jugada también muy interesante, y aquí conecta sus torres. En algún momento busca la casilla F4, ya que la ventaja del blanco es en el flanco de rey debido a su peón N5. Y ahora veremos cómo Fausti termina jugando este medio juego impecablemente. Recuerden el concepto de que torres conectadas es la transición de la apertura al medio juego. En Roque Corto, torre A de 1, muy al estilo de Nisovich, porque cualquier día pupilo, torre C1 no era mejor, la torre en la columna abierta. Era jugable, pero torre de 1 sería la elección de Nisovich, que decía que hay que generar una sobredefensa, o también como lo llamó él, la superprotección de puntos cardinales en la posición. El punto cardinal o el punto donde el negro tiene más contrajuego es el punto de 4. Si ese está sobredefendido, es como de una manera bloquear todo el juego que tiene el negro. Caballo A7. Esto es el principio del fin. Caballo A7. Claro, George Meyer se encuentra bastante desesperado por su mal alfil y busca la idea alfil B5. El problema con la idea alfil B5 es que va a quedar también un caballo en B5 que no se sabe cuál va a ser peor, si el alfil que está en D7 o el caballo que va a quedar en B5. Fausti aprovecha la oportunidad que el caballo ha hecho un viraje, como lo llamaba Nimzovich, y ya no está controlando la casilla D4 o presionando el peón de D4 y juega alfil D3.
Alfil B5, una jugada dudosa, pero era el plan. Era mejor caballo H4 en estas posiciones. Fausti toma, obviamente conserva su alfil. Y luego caballo por B5, que otra vez ataca el peón central. Dama F4. La dama ocupa una excelente casilla en F4 y defiende el peón. Y esta es la típica posición que se da en todas esas partidas de ataque al enroque con el peón N5. ¿Cuál es el ideal de estas posiciones? Yo la he jugado en un sistema core, en un sistema Londres, un ataque de torre, en un montón de aperturas, donde la clave, ¿quién es? Como lo dijo David Jamnowski, el alma del ataque es el alfil de casillas blancas del blanco, es decir, el alfil que está en D3 o en la diagonal D1 H7. Ahora Fausti ha bloqueado todo el contrajuego de George Meyer del flanco de dama y comenzará a ganar más espacio en el flanco de rey. Dama de 7, H4, recuerde que todo peón que avanza gana espacio en su flanco, H6, H5. Y ahora, luego de caballo de 7, torre F, E1. En esta posición estábamos en la transmisión con Pepe Cuenca y yo dije, Pepe, esto fuera un blitz y aquí no le echamos cabeza a G4, ¿no? Para romper con G5, aprovechar la debilidad de la casilla G6 que genera punto de despliegue en G5. Pero lo cierto es que Josh Meyer no se va a quedar de brazos cruzados. Luego de F6 la partida se puede poner bastante complicada. Así que Fausti quiere aprovechar su ventaja de espacio, no afanarse y hacer una jugada muy capablanquina, ¿no? Terminar el desarrollo de todas sus piezas. Torre F1. Una jugada que también, ¿cierto? Le está diciendo a las negras, cuidado con F6 que te puedo tomar y te queda un peón muy débil en E6. Ahora, caballo A7 y caballo H2 y esta imagen me parece muy curiosa porque ambos caballos están, digámoslo en sistema descriptivo, en dos torres. Pero uno va camino a la perdición y el otro va camino a la vida en términos de proverbios. Ahora, en esta posición, el caballo de H2 se dirige a G4, de donde va a tener siempre temas tácticos que son un caballo F6, un caballo por H6 y también la idea de traer la torre por tercera. Por ejemplo, un torre E3, torre G3. Fausti tiene clara toda la posición y lo más bonito es cómo controló estratégicamente todo el juego que puede generar el negro en el flanco de dama, que por cierto es normalmente donde desarrolla todo su juego. Este es el momento crítico de la partida donde Josh Meyer tenía que agarrar, como dice el dicho, el toro por los cuernos y meter F5, como digo yo, sea buena o sea mala. F5 tratando de ganar un poquito de espacio en flanco de rey, evitando la idea de caballo G4 y bloqueando la diagonal del alfil. Obviamente Fausti, para poder liberar su juego, se va a ver obligado a tomar al paso, luego de torre por F6, dama G4, torre de C a F8, caballo F3, y ahora sí, caballo C6, todavía el negro tiene algunas opciones. Por ejemplo, aquí la computadora evalúa 0,90, que es ligera ventaja de la blanca, pero al menos el negro se ve un poco más activo que lo que pasa en la partida. Podemos decir aquí que la posición todavía tenía algunas opciones de contrajuego. Pero George Meyer increíblemente juega aquí caballo a C6 y ahora sí se le viene caballo G4, lo que ya la jugada F5 no se va a lograr. Parece que la idea de George Meyer era llevar su caballo a C6 para presionar en D4 junto con caballo en F5, pero aquí Fausti juega alfil B1 y mire lo bien que quedó ubicada esa torre ninsoviana, ¿no? La super protección de los puntos cardinales de la posición. Ahora, el caballo, como le decía, el caballo que estaba en A7 venía en una ruta de muerte, mientras que el caballo que estaba en H2 venía en una ruta de vida. Y aquí, increíble, pero cierto, George Meyer se descuida tácticamente y juega caballo CA7. Error grave. Es una pena que en la transmisión del evento en el PGN Elite se metió la jugada a caballo por H6. Una cosa bastante difícil de entender cómo sucedió. Nosotros, junto con Pepe, transmitíamos desde el Parque del Ajedrez. No podíamos saber lo que pasaba en la sala. O estábamos fuera de la sala en la rueda de prensa. Aquí, Fausti yo digo que se quedó pensando simplemente porque quedó anonadado de ver cómo el oponente comete un error tan grave con una fuerza de 2600.
Ahora, luego de caballo F6, jugada brillante, prácticamente las negras están completamente perdidas. No hay ninguna alternativa de no tomar el caballo porque es al rey y a la dama. El truco está en que luego de peón por caballo, forzada, peón por peón, una jugada como por ejemplo caballo C6, simplemente tomo en F5 y luego hago dama G3 y no hay forma de evitar dama G7 mate. Entonces aquí no podríamos salvar el caballo, por eso George Meyer juega caballo G6 bloqueando la columna y aquí Fausti juega H por G, que es la única imprecisión que le da el módulo en esta partida, que fue jugada con una precisión según las máquinas del 98%. Es más, H por G6 es una jugada dudosa para la máquina, pero humanamente hablando es la jugada más obvia de la posición. Claro, la máquina te dice que dama G4 todavía era más fuerte, ya que igualmente se va a recuperar la pieza con muchísimo ataque. Pero claro, Fausti calculó la línea forzada, que para los humanos es mucho más sencillo de ver. Tomo en G6, obviamente él tiene que retomar y luego tomo en F5 atacando al peón de H6, de tal manera que si él toma aquí, esta es una posición decisiva por la entrada que va a venir de en algún momento la torre por tercera fila, ¿no? Esto sería decisivo ya sea así o quizás todavía mejor así. Debido a esto, se jugó torre por F6 y luego de alfil por E6, jugada intermedia, torre por E6, dama por H6 y estoy seguro que esta fue la posición que calculó Fausti, donde aquí ya tiene una ventaja de casi más 3, que al nivel en que está jugando el niño de oro es simplemente impresionante. Es más, aquí luego de torre C2 da con la mejor línea de la máquina, que es el cambio de torre seguido de la torre por tercera fila. Uno no sabe dónde va a entrar esta torre peor, si en F3, si en G3, si en H3, y digo peor para las negras, claro está. Torre por B2, parece que ya George Meyer no ve nada, esa captura le va a costar porque se dio la columna C, que veremos pronto será decisiva. Torre H3, amenazando mate en 2 con dama H8, seguido de torre H7. Torre B1 jaque, rey H2, dama D6, F4 y ahora, luego de dama F6, sigue la impresionante torre C3. La torre negra se tuvo que haber arrepentido de haber cedido la columna C. Ahora, la amenaza de torre C8 es prácticamente imparable. Se juega dama D6, torre C8, rey F7 y luego de torre C7, George Meyer tiene que darle la mano a Faustino, porque en esta posición está completamente perdido. El truco está en que si dama por C7, dama H7, rayos X, ganando la dama. No sirve de nada rey F6 porque seguiría un mate con dama G5, ¿no? Dama G5, dama por el G6 mate. Y tampoco le servía de nada mover su rey, por ejemplo, a E8, porque luego de dama H8, dama F8 única, torre C8, le están quitando la dama. Impresionante partida de Faustino Oro. Una partida para repasar, una partida para estudiar, una partida para memorizar. Es realmente increíble cómo Faustino Oro logró todos los objetivos de su posición y neutralizó completamente al oponente. Esta partida yo me he deleitado poniéndola en modo interactivo y repasando cada una de las jugadas. Vamos a hacerlo. Esto lo hago para recordarle que usted idealmente debe hacerlo. Variante del avance C3, caballo F3, alfil E2, la jugada correcta, seguido simplemente de enroque. Demorando el desarrollo con caballo de B2 porque siempre está la opción de que tu rival te tome y vamos a querer mejor nuestro caballo en B1. Termino el desarrollo de mis piezas menores, caballo A4 con alfil de 2. Qué bonita maniobra para lograr hacer un cambio favorable. Y luego si vengo a C3, conecto mis torrecitas. Y en esta posición, super defensa, alfil de 3, mantengo mi alfil, dama F4. Y aquí Josh Mayer está estratégicamente controlado. Ahora ganamos espacio con H4, H5 y cuando este caballo viene aquí, torre F1, una jugada loca palanca, activamos todas las piezas,
los caballos que se van al borde, uno en camino de vida, el otro en camino de muerte. Caballo E4, alfil B1 defendiendo el peón central y el grave error que Fausti inmediatamente, una persona que tiene más de 100 puntos en Rushless, en ChessCon, en ejercicios, tuvo que haber visto esta jugada al toque. Peón por peón, y aquí simplemente finiquitó los cambios para ganar el peón de H6. Peón por caballo, alfil por F5 y alfil por E6, dama por H6. Ya la posición es completamente ganada, pero es muy bonita la forma en que encuentra cómo finiquitar con la idea torre H3, rey H2, F4, que haya que calcularla, y luego torre C3, buscando torre C8 y torre C7. Qué bonita. Mira, un aplauso para Fausti, que sin duda alguna fue el jugador revelación del torneo. Y esta partida sí que me dejó a mí muy sorprendido porque es la partida de un jugador con mucho terreno en lo estratégico. Es una partida que me recuerda a un Capablanca de lo cristalina, de lo bonita, de cómo ubica sus piezas, de cómo le va llevando la ventaja de espacio. Es una partida para poner en un libro como el de Irving Chernier, las mejores partidas jamás antes jugadas. Aquí yo metería esta partidita de Fausti si algún día se escribiera un libro como ese título. Sobre todo que es un niño de 10 años contra un campeón que ya es ex campeón continental. Muy bien, pupilos, espero que el análisis de esta partida les haya gustado. Seguimos en la buena y vamos a seguir viendo cómo va la carrera de el niño prodigio argentino. Si a Carsten en algún momento lo llamaron el Mozart del ajedrez, sin duda alguna Faustino es el Messi del ajedrez. Y así como Messi ya nos regaló el campeonato mundial, podemos soñar otra vez los latinos con otro campeón mundial de habla hispana, como en su momento lo fue Capablanca con este niño que nos llena de ilusión a todos. Pásenla bien, no olviden dejar su like, su comentario de qué les pareció el video y no olviden compartir, también pueden mandar un super ser apoyando mi trabajo y muchas gracias como siempre a todos los miembros del canal que siguen con fe y con fuerza todas mis publicaciones. En la buena pupilos, pásenla bien y no es la flecha, es el indio. Bye bye.